Nuestra historia comienza en una noche en medio de la fría brisa nocturna, a la luz de la luna que se ocultaba entre las densas nubes, y con los sentidos de un asesino resonantes a estos. Aquí nos encontramos con nuestro protagonista principal, Raón, que recibe cumplidos por haber hecho un buen trabajo. Raón se arrodilla mirando a la voz que le felicita, da las gracias al respetado Sir Derus Robert. Derus fulmina con la mirada a nuestro protagonista. Los sentidos de Raón indican que será asesinado por aquel hombre que tiene frente a él. Aquel hombre comenta la acertada actuación del protagonista como jefe en la sombra, y elogia que gracias a él, la familia ha ido incrementando su poder más rápidamente. Raón expresa humildemente que él solo ha estado haciendo lo que debía. En un ligero cambio de tono, Derus le pregunta si cree que la sombra necesita libertad. A raíz de esta pregunta, nuestro protagonista responde que ellos, refiriéndose a las sombras, no son capaces de cuestionar nada de lo que se les ha ordenado, solo deben acatar las órdenes que les han dado sus amos. En ese momento, Raón se sobresalta cuando Derus le pregunta por qué había actuado por su cuenta, cuando de hecho conocía esta regla. El protagonista se ve sorprendido por la extrema y tensa presión de la situación, ya que Derus le pregunta cómo se había deshecho del lavado de cerebro. Mira fijamente a Raón mientras éste se arrodilla ante él, preguntándose cómo Derus ha llegado a darse cuenta de esto. Aquí se nos explica en qué consiste el lavado de cerebro. Este es un método que utiliza la familia Robert para controlar su organización de asesinos, llamado Sombra. Explica que compran o secuestran a los niños, haciéndoles trabajar como asesinos durante toda su vida por el bien de la familia Robert. Estos se dedican a todo tipo de actividades perversas. Nuestro protagonista continúa pensando que sencillamente preparan a los niños para que se conviertan en sus leales perros. Sin embargo, casualmente fue capaz de liberarse de estas cadenas. Se cuestiona cómo el hombre es capaz de saberlo. Pregunta a Derus cómo lo sabe. Derus le explica entonces que él y los otros asesinos tienen dos collares. Uno es para lavarles el cerebro, y al chasquear los dedos revela el segundo collar. En ese momento, Raón siente un repentino pero intenso dolor en el pecho. Sangra por la boca, gimiendo de agonía por aquel malestar atroz. Se agarra firmemente el pecho a la vez que se pregunta qué clase de dolor es este, expresando que es como si le cortaran el corazón por la mitad. Un aura de color rojo oscuro rodea a nuestro protagonista mientras mira al torturador que tiene delante. Derus le explica que es el gusano de la ira. Comenta que hay un insecto en su cuerpo que le devora el corazón cuando se le es ordenado, y que este es el peor tipo de encantamiento que existe. Esto les permite mirar dentro de las emociones del esclavo. Raón se sobresalta, con una indescriptible furia ante el repugnante acto. Le grita a Derus, preguntándole que no era suficiente con lavarles el cerebro, además les introdujeron parásitos en sus cuerpos, para alimentarse de ellos jactándose que es enfermizo. Derus, sin embargo, contradice el comentario justo y recto diciendo que no querrá decir que es minucioso, elabora que hay un dicho que dice que cada persona lleva una máscara. Y que en su caso su máscara es mucho más gruesa que la de los demás. Aquí es cuando conocemos la historia de nuestro protagonista. Raón dice que fue secuestrado a una edad temprana que ya ni siquiera recuerda, fue criado como el perro de caza de la familia Robert. Expresa sombríamente que era el jefe de la sombra, y que vivió su vida sin emociones ni mente propia. Afirma que, casualmente, fue capaz de aprender una técnica de respiración llamada el Anillo del Fuego, para demostrar que esta era la habilidad divina del mejor espadachín del continente. Se liberó del lavado de cerebro, pero manifiesta que pensó que por fin podía soñar con la libertad, comenzó a tener esperanzas, pero sin embargo se pregunta por qué ha tenido que encontrarse con la muerte en su lugar. Se sumerge en una profunda desesperación mientras lamenta su vida, preguntándose qué clase de pecados ha cometido para morir de manera tan insignificante. Sin embargo, justo en ese momento algo aviva su espíritu, este levanta y aprieta los dientes, decidiendo que esto no acabara de esta manera. Al levantarse, sorprende a Derus, que le pregunta cómo puede pararse en ese estado. Los ojos de Raón brillan mirando fijamente a su enemigo, mientras se prepara para atacar. Está decidido a arrancarle el brazo o incluso a infligirle una pequeña herida. Nuestro protagonista salta valientemente hacia adelante acercándose a su oponente,
grita con todo su espíritu y rabia, expresando que no morirá tan patéticamente. Derus ve la ira del esclavo acercándose a él, e inmediatamente levanta el brazo para contrarrestar. Atraviesa en un instante el cuerpo de Raón con un mortífero tajo. En un abrir y cerrar de ojos, vemos el cuerpo de nuestro prota caer, la sangre brotando y su cabeza rodando por el suelo mientras sus ojos se llenan de vacío. Derus permanece de pie ante el cadáver del esclavo mientras que contempla el creer haber evitado todo. Pero se sorprende de que éste se haya deshecho del lavado de cerebro, e incluso le haya atacado a través del dolor del gusano de la ira. Luego decide marcharse y nota un pequeño corte en su mano, preguntándose cuándo fue la última vez que se hirió. Le molesta haber sido mordido por lo que consideraba su propio perro de caza desechable. Otros asesinos y cuidadores se dirigen instantáneamente al lugar mientras Derus les llama para que se ocupen del cuerpo. Justo entonces, vemos que Raón aún no se ha rendido, sus ojos siguen mirando al torturador que se aleja con disgusto. Contempla el hecho de que Derus es el más fuerte, y no había forma de que hubiera ganado contra él. Nuestro protagonista se suma en la desesperación y angustia mientras se deja ir lentamente, reflexionando que no hay nada que pudiera haber hecho. Justo antes de rendirse, cae en cuenta y contempla sus remordimientos, expresando que está disgustado por vivir sin razón. Siendo humillado y manipulado durante toda su vida, también por no haber sido capaz de lograr completar el anillo de fuego. Ruega desesperadamente, exclamando que no importa si es Dios o el diablo, quiere vengarse como sea. Es entonces cuando un amuleto que portaba empieza a brillar. Una ventana de sistema se abre, mostrando que él ha sido elegido por la furia, ahora su cuerpo será poseído por esta. La ventana del sistema se vuelve roja, expresando que el cuerpo del recipiente ha fallecido. Caóticamente vemos cómo se produce un error en la pantalla. En un cambio de escenario, somos llevados a un campo soleado y luminoso rebosante de vida, donde el sol brilla con una intensidad sin igual. Se escucha la voz de una mujer que sostiene un juguete en la mano, mientras llama a alguien llamado Sunny para que la mire. La voz de un bebé resuena mientras extiende sus manos hacia ella, llamándola mamá. La mujer le pregunta al bebé qué cree que es esta cosa refiriéndose al juguete, y el bebé murmura las palabras baba. Ella, asombrada, toma al niño en brazos y lo abraza fuertemente, aunque el bebé parece algo molesto. El bebé expresa que aún no se acostumbra a esto, y la voz de nuestro protagonista vuelve a escucharse, diciéndonos que la mujer que lo abraza es Silvia. Comenta que aún le cuesta creerlo, mientras Silvia lo sostiene en el aire y le pide juguetonamente que intente decir mamá. Raón afirma que aún no logrará asimilar que haya reencarnado en el hijo de aquella mujer. Con todos los recuerdos de su vida pasada como asesino, primero pensó que había estado soñando y durmiendo durante los últimos 100 días. Notó que no se despertaba del sueño por mucho que durmiera, así que aceptó el hecho de que ha renacido. Silvia sostiene a Raón en sus brazos mientras menciona que hoy hace buen tiempo, desea que el patriarca vuelva pronto a casa, para poder ponerle un bonito nombre al niño. Raón mira a la mujer que lo abraza y señala que no puede seguir llamándole Sunny eternamente. Pero por otra parte, menciona que el patriarca debe de estar ocupado, ya que no ha mostrado su cara en los últimos 100 días. También cuenta que no ha podido averiguar demasiado después de reencarnarse, pero reconoce que haber renacido en una familia rica y de renombre, expresando que es mejor nacer en una familia poderosa que en una normal. Añade que, después de todo, necesita vengarse, expresando que la rabia y el deseo de venganza siguen presentes en su mente. Aún así se controla y reconoce que debe ser paciente, porque no sabe dónde está aquel tipo, se pregunta por qué no ha salido todavía de esa habitación, ya que no sabe en dónde se encuentra ni tampoco cuál es su posición en esa familia. Sumándose a su contemplación, recuerda que en su vida pasada no pudo completar el anillo de fuego, por lo que debe ser paciente. Le llamaron el mejor asesino de la historia de la familia Robert, así que, para poder vengarse, necesita tragarse sus emociones durante el tiempo que haga falta. Nuestro pequeño protagonista observa con curiosidad la lujosa mansión, preguntándose si esta familia es más que renombrada. Pero justo en ese momento, su atención se desvía hacia una voz de pánico que llama a Silvia, gritando en voz alta que el patriarca ha llegado. Cuando Silvia se queda impactada al oír que viene su padre,
Raón especula que el patriarca es su abuelo. Ella exclama que tiene que prepararse para su llegada, pero la criada le dice que es demasiado tarde ya que él ya se encuentra en el lugar. El ambiente cambia, tanto Silvia como la criada se quedan aturdidas. Raón experimenta este cambio al cuestionarse la repentina tensión del ambiente. Una voz se alza para hacer saber que el patriarca está entrando. Una enorme puerta se abre mientras que un hombre la atraviesa, acompañado de 2 guardias. Raón expresa que la mera existencia de ese hombre es abrumadora. Un vestido real ondea en el aire cuando el hombre entra en la sala, haciendo que nuestro joven protagonista chille con voz de bebé. Especula y reconoce al hombre que se le ha acercado. Silvia saluda a su padre con respeto. El hombre tiene barba y pregunta si el bebé que Silvia sostiene en brazos es su nieto. Es entonces cuando el protagonista se da cuenta de su identidad. Señala el pelo rubio dorado del hombre, los ojos rojos como llamas y su aura fría como el hielo. Explica que el hombre es la cúspide de este continente, el rey norteño de la aniquilación, Glenn-Ciegard. Nuestro protagonista parece preocupado mientras que el patriarca contempla a su nieto, se pregunta cómo demonios se ha reencarnado en la familia más poderosa del continente. Silvia pregunta a su padre si quiere cargar en brazos a su nieto. Mientras tanto, nuestro pequeño protagonista considera irónico tal destino. Glenn, el apreciado patriarca de la casa, exclama que el bebé se llamará Raón, sugiriendo que el significado del nombre es vivir como una sombra, como si el guerrero estuviera ahí pero a la vez no. Los ojos de bebé de Raón se abren de par en par ante esta afirmación. Le cuesta asimilar que le hayan puesto el mismo nombre que en su vida pasada. La noche cae sobre la tierra y la luz de la luna ilumina la habitación mientras Raón finge estar profundamente dormido en su cuna. En realidad, está despierto y se pregunta si los demás se habrán ido a dormir. Se incorpora contemplando el hecho de que, después de 100 días por fin tiene su oportunidad. Explica que siempre ha tenido sueño. Cada vez que se despertaba, Silvia estaba a su lado dispuesta a abrazarle. Eso no le permitía utilizar su maná, pero ahora por fin puede dormir en una cuna separada. Suspirando satisfecho, expresa que debe ponerse en marcha. Se sienta erguido y cruza las piernas para realizar una postura específica, invocando la habilidad del anillo de fuego. Nuestro protagonista bebé explica que el método de entrenamiento normal de este continente utiliza estilos de respiración. Uno absorbe la energía de la naturaleza y reúne el aura en el núcleo de energía. Sin embargo, añade que el anillo de fuego que ha obtenido utiliza un camino diferente. Para ilustrarnos sobre su funcionamiento, comenta que cuando un mago utiliza su energía, esta da forma al anillo del corazón, aumentando sus habilidades físicas generales y sus técnicas de manipulación de la energía. Por ello, menciona que este tipo de técnica respiratoria es la mejor para convertirse en un perfecto artista marcial. Además, este tipo de técnica de respiración tiene la ventaja sobre la trascendencia. Un claro ejemplo es Derus, que no conoce todas sus capacidades. Así él expresa que, usando el anillo del fuego, uno puede hacer crecer su mentalidad y su cuerpo. Desea que si puede hacer suya la habilidad con la espada de los Ciegard, derrotar a Derus y vengarse de él no será solo un sueño. Analizándose a sí mismo se muestra un poco escéptico señalando que es debido a tener un cuerpo tan prematuro, pero a su vez lleno de energía helada. Su cuerpo sentía frío incluso después de dormir durante más de 20 horas. Cierra los ojos para analizar cuántos lugares están bloqueados, dándose cuenta de que el número es 9. Llega a la conclusión de que a este ritmo, va a morir debido al bloqueo de sus circuitos por el frío. Sabe que necesita romperlos utilizando el anillo del fuego, pero expresa que desechar una energía fría tan altamente pura es un desperdicio. Aunque se pregunta si podrá fusionarla con el flujo del fuego y hacerla circular por todas partes. Ha pasado algún tiempo y nuestro pequeño protagonista ha concluido su entrenamiento. Aunque él piensa que es lento, sigue progresando muy bien. Justo antes de decidirse a pasar a la siguiente etapa, se siente un poco agitado. Reconoce que su cuerpo está cansado, cuestionando la resistencia de este cuerpo prematuro que se cansa después de tan poco entrenamiento. Nuestro pobre bebé no puede evitarlo, y siente el peso de sus ojos mientras los cierra lentamente para dormir. Raón ha dormido profundamente en su cuna, y es entonces cuando Glenn el patriarca emerge de entre las sombras para observar a su nieto.
Levanta la mano por encima de la cabeza de Raón, y pequeños destellos de energía centellean a su alrededor. La noche se transforma en día, y el sol brilla sobre la ventana de la enorme y lujosa mansión. El tierno protagonista gatea por el suelo murmurando tonterías, y Silvia le sigue todo el rato, animándole a gatear un poco más mientras parlotea juguetona de la alegría. Raón parece angustiado y molesto, expresando que jugar con Silvia es un dolor. Es decir, nuestro prota tiene la mente de un adulto, y jugar a fingir ser un bebé de esta manera le da ganas de autoeliminarse. Silvia, sin embargo, no se cansa de mimar a su hijo. Juguetea con él todo lo posible. Mientras tanto, nuestro pobre protagonista se enfada cada vez más, exclamando que soportar la fría energía es mejor que esto. Esto sigue así cuando de repente, Silvia es llamada por una voz extraña. Su atención se desvía hacia el hombre que la llama. Su rostro se ilumina de inmediato, girándose hacia la fuente de la voz y llamándolo santo. El santo hace una leve reverencia para presentar sus respetos a la dama, pero le pide que se dirija a él simplemente como señor. Los ojos de Raón se abren de par en par al ver al hombre. Se pregunta si la persona que tiene delante es alguien llamado el santo de los trapos. Aquí, amigos y amigas mías, rescato que no se refiere a los trapos que todos conocemos. Iluminándonos con más antecedentes sobre los personajes, nuestro protagonista vuelve a explicar que el santo tiene un poder divino, técnicas médicas y habilidades que pueden llegar a los confines del mundo. Sin embargo, añade que aunque el hombre es el médico más famoso, nadie puede verle debido a su cualidad de ser vagabundo. Acercándose, el santo contempla al bebé, expresando que vino a ver a Silvia tras enterarse de su nacimiento, levanta a Raón para contemplarlo de cerca. Elogia los ojos rojos y el pelo rubio del bebé, que ha heredado directamente de su hermosa madre. A continuación, pregunta el nombre del niño y al principio Silvia duda en responder, pero dice que se llama Raón. El santo se queda desconcertado, preguntándose si le pusieron ese nombre al niño sabiendo que significa sombra. Silvia asiente vacilante a la especulación. El santo sigue con decepción sin entender en qué pensaba Glenn antes de ponerle el nombre al niño. Raón observa sus expresiones, pues se da cuenta de que los dos están siendo bastante despreocupados el uno con el otro. En su vida pasada, había oído rumores de que el rey norteño de la aniquilación era amigo del santo de los trapos. Al parecer esto era cierto. Luego el santo sujeta con firmeza a nuestro protagonista mientras sonríe de alegría, deseando verlo más de cerca. Entonces coloca su mano sobre el cuerpo del bebé, y una extraña energía fluye, destellando sobre nuestro protagonista. El santo se da cuenta de que algo va mal. Nosotros podemos notarlo por lo evidente por sus expresiones faciales. Silvia también se da cuenta y le pregunta al santo. El hombre le dice que el bebé tiene la maldición del frío. Le devuelve el bebé para que lo coja Silvia, mientras continúa explicando que el circuito energético del bebé ha sido bloqueado por la energía del hielo. Si lo tratan simultáneamente antes de sus futuras revisiones, no morirá, pero también le comunica a Silvia este triste destino: el bebé no vivirá mucho tiempo si no se le trata. Los ojos de Silvia se abren de golpe y su voz empieza a temblar afirmando que el santo está mintiendo. No puede creer que esto sea verdad. Justo cuando el santo le habla de escribir una receta para iniciar el tratamiento, una voz le llama interrumpiéndole. La voz pertenece a una criada, que se precipita hacia el santo para decirle que el patriarca le está buscando. El santo la despacha, diciéndole que estará allí con el patriarca en cuanto termine la conversación. Pero la criada insiste en que el patriarca quiere verle ahora mismo. Aceptando la llamada, el santo se despide vacilante, expresando que el patriarca no consigue ser oportuno. Observando la situación, Raón piensa que saber lo de la enfermedad no cambia nada. Porque mientras pueda completar el anillo de fuego a tiempo, esa maldición no será un problema. Es entonces cuando una lágrima cae sobre su rostro, haciéndole detenerse en sus pensamientos. Nuestro pequeño protagonista contempla el rostro lloroso de Silvia, que aún cree que es mentira. Expresa que no puede perder así a su hijo, negándose a aceptar que se esté muriendo. Las lágrimas silenciosas se convierten en lamentos y gritos de dolor agonizante, mientras Silvia cae al suelo abrazando firmemente a su bebé. Promete que va a hacer que mejore, cueste lo que cueste. Sigue negando que su hijo padezca una enfermedad mortal.
Raón abre los ojos y su corazón da un vuelco. Se pregunta qué es esa emoción, expresando que le duele el corazón. Se ve a sí mismo observando a la pobre mujer, diciéndose que no desea ver esto. Entre lamentos y gritos, Silvia deja de llorar de repente cuando la mano de su bebé le toca la cara para secarle las lágrimas. Contempla a su bebé de cerca con los ojos llenos de asombro. Raón intenta llamarla hasta que consigue murmurar la palabra mami. Mientras tanto Glenn estaba ocupado entablando una conversación con el santo, cuando de repente una conmoción surge de la otra habitación, desviando su atención. Las voces de la criada gritan pidiendo a Lady Silvia que se detenga. Glenn se pregunta a qué viene tanto alboroto. La criada sigue a Silvia mientras continúan los gritos advirtiéndole que el patriarca está dentro de la habitación. La puerta se abre mientras Silvia irrumpe en la habitación a pesar de los esfuerzos de la criada. Mira fijamente al patriarca mientras resopla para recuperar el aliento. Los ojos enrojecidos del patriarca miran fijamente a su hija mientras se enfrenta a ella por el motivo de este alboroto. Menciona el comportamiento grosero y antiestético, exigiendo una respuesta adecuada. Se detiene a mitad de la frase, cuando ve a su hija arrodillada ante él en el suelo con lágrimas en los ojos, rogándole por ayuda. Silvia suplica al patriarca que salve a su hijo. Sin embargo, el patriarca no parece inmutarse mientras bebe a sorbo su té. Silvia, persistente como es, manifiesta que el patriarca es muy consciente del estado del niño y de lo mucho que significa para ella. Le pide repetidamente que lo salve. Pero el patriarca se pregunta fríamente por qué hay que salvar a alguien que no puede contribuir a la familia. Expresa que el niño es un ejemplo de lo difícil que es la vida de un artista marcial. Silvia sigue persuadiendo al patriarca al mencionar que el niño es su nieto, pero él no se inmuta. Lo más que puede hacer por el niño es darle el nombre de Ciegard. Le pide a su hija que le agradezca que esté siendo generoso incluso con semejante ofrenda. Por supuesto, las lágrimas de Silvia no parecen detenerse mientras llora y grita por su padre. El cruel hombre pide entonces a los guardias que se la lleven. Los insensibles hombres la arrastran fuera de la habitación. Los gritos y lamentos de Silvia se oyen en toda la mansión, mientras grita desesperadamente a su padre que salve a su hijo. Los gritos no pasan desapercibidos porque el santo observa esta conmoción. Suspira decepcionado llamando testarudo al patriarca. Es entonces cuando en un giro chocante de los acontecimientos, el santo se pregunta qué piensa hacer el patriarca ahora que le ha llamado para que vea el estado de su nieto. El patriarca pasa por alto la confrontación mientras sorbe tranquilamente su té. Pide al santo que se calle y de los detalles. Este continúa diciéndole que a medida que Raón crezca, la afección empeora con la edad. Pero recalca que gracias a que el aura del patriarca expulsa parte del aire frío, estará bien durante un tiempo. Sin embargo, una situación imprevista se cierne sobre el patriarca cuando el santo le hace saber que su nieto no podrá convertirse en un artista marcial. Ante el extraño dilema y comportamiento del patriarca, el santo le pregunta por qué ha llamado al niño con ese nombre, ya que su significado es sombra. Expresa que hay muchos nombres entre los que podría haber elegido. Curiosamente, el patriarca menciona que el nombre, Raón, no solo significa sombra. Continúa ilustrando al santo ya que menciona que hace 1000 años, también tenía otro significado. Al amanecer cuando el sol se pone, nos situamos en la mansión mientras Silvia sostiene una cuchara con un poco de medicina. Anima a Raón a tragar la medicina que le ha proporcionado el santo. Anticipando una pronta recuperación, la criada y Silvia cierran los ojos, deseando que el bebé se cure. Abren los ojos al oír al bebé chillar mientras éste tiende sus brazos hacia su madre. Silvia celebra junto con la criada Ellen. La mujer está feliz de que su hijo se esté curando mientras resiste. Ellen está de acuerdo con la señora añadiendo que él debe de haber comprendido sus intenciones. Sosteniendo a su hijo firmemente en brazos, Silvia acerca a Raón mientras éste contempla cómo se siente mejor. Se da cuenta de que la medicina es la del atributo fuego, que está creando aire caliente para expulsar el aire frío de sus circuitos de maná. Satisfecha con los resultados de la medicina, Silvia le anima y pregunta cariñosamente si su hijo entiende sus intenciones. Nuestro pequeño protagonista, nervioso y vacilante, acepta tomar más medicina. Avanzamos un par de años, ya nos encontramos en un escenario en el que Raón ha crecido. Él mismo nos cuenta las cosas.
El prota dice que empezó a entrenarse después de tomar la medicina, tras conseguir un primer anillo de fuego de una estrella. Más tarde pasan 2 años más de entrenamiento. Nuestro pequeño protagonista ya no es tan pequeño. Expresa la misma emoción mientras sigue contando su rutina diaria en este tiempo. Después de jugar con Sylvia y Ellen, a la hora de la siesta y a medianoche siempre entrenaba. Luego, pasa más tiempo desde el comienzo de su entrenamiento, y ahora Raon tiene 5 años. Vemos a un prota más adulto sentado en su cama mientras sonríe satisfecho. Frente a él aparece una ventana del sistema que muestra sus logros a tan temprana edad. La ventana destaca que por fin ha conseguido el segundo anillo de fuego, revelándonos que Raon ha conseguido crear el anillo de fuego de 2 estrellas. Raon contempla la ventana del mensaje mientras observa los factores del anillo de fuego de 2 estrellas. Explica que en esta fase, las llamas giran en formación de cruz y que también sus sentidos de maná se han vuelto más sensibles. La profunda contemplación se ven interrumpidas por Ellen, que llama a Raon para decirle que esta mañana se ha levantado temprano. Le pregunta si puede llevar el cesto con la ropa para lavar, y Raon responde que sí. Observa cómo Ellen se abre paso, mientras se da cuenta de que ella no puede ver la ventana de mensajes que aparece ante él. Ahora nos enteramos, como cuenta Raon, de que las ventanas de mensajes empezaron a aparecer cuando obtuvo el anillo de fuego de una estrella. En un flashback, nuestro protagonista explica que al principio no sabía lo que era, pero pronto se dio cuenta de que era una cómoda ventana de estado que le permitía comprobar todas sus estadísticas. También menciona la extraña reacción de Ellen cuando empezó a interactuar con la ventana. Expresa que era evidente que el mensaje solo estaba disponible para él. Continuando con la profunda explicación, Raon expresa que aunque ahora ha conseguido las 2 estrellas, su baja resistencia y la maldición del frío aún permanecen. Se toma de la barbilla meditando que mejorar así no habría sido posible de no ser por la medicina del atributo fuego. Recordando los acontecimientos pasados, expresa que durante estos 5 años, Ellen y Sylvia, junto con todos los del anexo, se han ocupado de él con diligencia, cuidándolo como si de un príncipe se tratara. Frotándose de la cabeza, cree que todo este trato de príncipe debe haber influido también en él, pero pronto cae en la cuenta de que aún le queda mucho tiempo, ya que todavía solo tiene 5 años. A continuación, reflexiona sobre su estado, explicando que la maldición es un problema. Al igual que su baja resistencia, estos se combinan para entorpecer su camino si intenta moverse lo más mínimo. En su vida pasada era conocido como el mejor asesino del continente. Había aprendido la mejor técnica del anillo de fuego. Nuestro protagonista recrea mentalmente una bola de fuego que gira mientras flota en sus manos. Planea que una vez que complete el anillo de fuego utilizando sus experiencias pasadas, las debilidades desaparecerían para siempre. Añade que al aprender el manejo de la espada Ciegard, será capaz de cortarle el cuello a Derus, pero como aquel hombre es uno de los trascendentales más fuertes del continente, Raon sabe que no podrá mantener su mente estable si enloquece por venganza. Llega a la conclusión de que aunque sea lentamente, tiene que conseguir el poder y acabar con él cuando surja la oportunidad. Justo cuando el prota se determina a entrenar aún más duro, una voz le llama, reconociendo que éste se encuentra despierto. Dirige su atención hacia la voz encontrando a su madre, que le recuerda que hoy tienen que ir a un sitio. La mujer le pide a Raon que se cambie para que se puedan ir. El protagonista mira por la ventana, explicando que los poderes que mantienen el equilibrio del continente se llaman los 6 emperadores, 5 demonios. Mientras un carro recorre un camino hecho de piedras, el protagonista continúa explicando que de entre esos poderes, él ha nacido en la familia Ciegard que pertenece a uno de los 6 emperadores. Añade que los emperadores demuestran una influencia positiva, mientras que los demonios amenazan la paz del continente. También explica que hay varios poderes más fuera de estos, y por eso, sucede que hay una ceremonia de juicio para determinar si estos poderes son buenos o malos. El carro sigue hasta las puertas de un anexo, mientras Raon expresa que hoy es la ceremonia de juicio de la familia Ciegard. Las voces de las familias que ya han llegado a la ceremonia resuenan por toda la sala mientras charlan sobre diversos temas. Los parloteos continúan mientras se presentan las familias y sus hijos. Justo cuando se habla de Sylvia y su hijo, se ve que Sylvia entra en la sala con Raon de la mano. Los ruidos de las voces en el pasillo aumentan mientras llaman a Sylvia una excluida. Los fríos rostros de las familias de la sala miran a Sylvia cuando entra,
la mujer observa los ojos cortantes de las familias que están ante ella. Mientras Raón camina con su madre hacia el vestíbulo, la charla continúa. Señalan a Raón cotilleando sobre su altura y la veracidad de los rumores de que está enfermo. Hay rechazo y negación en las palabras que atraviesan la piel de Silvia. Se oye a la gente preguntarse por qué el hijo del marginado participa en la ceremonia del juicio. La gente expresa su odio al exclamar que no querían verlos a los dos, pues rebaja el nivel de la ceremonia. Raón se da cuenta de las duras palabras de las familias de la línea directa. Se pregunta si hay algún tipo de circunstancia detrás de las palabras, pero enseguida se tranquiliza. Expresa que no le importa que hablen mal de él. Sin embargo, se sobresalta al oír las palabras de la gente llamando a su madre Silvia sinvergüenza. Endureciendo la expresión de su rostro, Raón expresa rabia, se enfurece ante las duras palabras que le lanzan a su madre. Vuelve rápidamente a la realidad cuando Silvia le llama. Le dice que no pasa nada. Le pide que solo mire a su madre. Nuestro prota acepta valientemente, procede a seguir junto a su madre. En ese momento, una voz grita para hacer saber que el patriarca está entrando. Reflexiona el largo tiempo que ha pasado desde que vio a su abuelo, mientras Raón ve el brillante atuendo que el patriarca sostiene al acercarse a su trono. La poderosa presencia del patriarca es conocida ya que se sienta en el trono. El locutor grita su nombre. Glenn reconoce que todo el mundo ha llegado a la ceremonia. Raón se queda mirando lo que va a ocurrir a continuación. La mano del patriarca se agita mientras una espada gigante aparece ante los presentes. Raón se sorprende al preguntarse si es la espada del juicio. Y entonces, la pesada voz del patriarca pide que comience la ceremonia del juicio. Glenn Seigart ha hecho aparecer la espada del juicio ante el público para la ceremonia del juicio, en la que nuestro protagonista explica que al colocar la mano sobre la espada de piedra, esta determina la capacidad de maná que se posee. Glenn mira al público cuando el locutor pronuncia el nombre de Berin Seigart para comenzar la ceremonia. Berin se levanta con entusiasmo de su asiento al oír su nombre. Raón observa a Berin acercarse a la espada de piedra comentando que a partir de los 4 años, el cráneo de un niño comienza a cerrarse. A partir desde ese entonces, su capacidad de maná permanece estancada. Una energía fuerte a la vez que brillante brota alrededor de la atmósfera en toda la sala, mientras que Berin sostiene su mano sobre la espada de piedra. Raón añade que este lugar es donde tiene lugar la ceremonia de juicio para determinar la habilidad de maná del niño. La energía verde ilumina la sala, mientras que los aplausos se dan a conocer mientras que el público discute sobre aquella luz. Llegan a la conclusión de que es la habilidad del viento de gran calidad. El patriarca también elogia la gran habilidad, comentando que es un atributo muy adecuado para un espadachín y animando al niño a canalizar el viento hacia adelante. A continuación, se anuncia la presencia de un niño de la familia vasalla de Runan, que se levanta de su asiento para acudir a la llamada. Observando y juzgando los diferentes patrones e interacciones, Raón concluye que la distancia que recorre la luz indica la pureza del maná, mientras que el atributo del maná viene determinado por la punta de la espada. Explica que así es como la familia Seigart determina su talento. También observa los vítores y el entusiasmo entre las familias cuando aplauden a Runan por su habilidad, elogiando su apellido, comparándolo con Berin. El protagonista se da cuenta de que estas personas valoran el talento tanto como su propia vida. Por esta razón calcula que no podrá exhibir buenos resultados. Aunque el anillo de fuego está en los niveles de 2 estrellas, sus circuitos de maná aún tienen mucho frío. De igual manera, esas cosas no le importan. Luego de esto, el locutor llama por fin a Raón. Este siente las intensas miradas junto con las muestras de disgusto de las familias allí presentes. El patriarca se une a este sentimiento, llamando a Raón al frente. Silvia sonríe pidiendo a su hijo que proceda. El protagonista obedece. Sabe que no espera resultados extraordinarios. Solo necesita encontrar un atributo de maná que se adapte mejor a su cuerpo. Silvia guía a Raón mientras le dice que haga lo mismo que los otros chicos. Este la escucha atentamente. Da un paso hacia adelante y suspira nervioso, antes de colocar la palma de su mano sobre la espada de piedra. Sorprendentemente, una fuerte luz dorada se emite a través de la espada de piedra, y los ojos de nuestro protagonista se abren de par en par ante esta visión. Se pregunta qué representa esta luz. La luz ciega su visión. En su lugar ve a un hombre de pie frente a él con criaturas demoníacas observando desde un lado.
Se pregunta qué significa todo esto. Las criaturas demoníacas miran con maldad al hombre que tienen delante. Raón se sienta detrás para cubrirse mientras presencia este extraño fenómeno. Se pregunta quién es el hombre que está de pie frente a él, y antes de que pudiera reunir otro pensamiento, el hombre levanta una espada brillante que brilla intensamente iluminando el cielo. El hombre blande la espada con toda su fuerza mientras agarra la empuñadura con firmeza. La espada golpea a través de las criaturas demoníacas que se le acercan mientras chillan de agonía. Inmediatamente después se oye una fuerte explosión. Raón vuelve a la realidad para proseguir con el asunto de la espada de piedra. Justo cuando echa un vistazo a la espada, se sorprende al ver que la luz que emite ni siquiera ha llegado a la mitad. Las risas y la histeria se presentan en el lugar mientras que las familias se burlan del protagonista por haber alcanzado un punto tan bajo, por no mencionar que ni siquiera tiene color. El patriarca permanece en silencio, observando el desafortunado resultado de la habilidad de su nieto. Silvia se acerca a Raón para consolar a su hijo con una sonrisa asegurando que lo ha hecho bien. Las duras e hirientes palabras de las familias se resienten en todo el lugar. Cuestionan si Raón es realmente descendiente de la familia Ciegard burlándose de él, sugiriendo que quizás solo haya heredado los ojos rojos y el pelo rubio. El patriarca observa la humillante conmoción, pide que cesen las risas y todo el alboroto. Luego de esto, la gente toma silencio debido al miedo de la pesada voz del patriarca. Este da fin a la ceremonia pidiendo que a las familias se retiren. Una a una, todas las familias se marchan con sus hijos capaces, sintiéndose orgullosas. Poco después, todos se marchan mientras la puerta se cierra tras ellos. Glenn se sienta en su trono, decepcionado, junto a la espada de piedra que se alza en lo alto de la sala. Reflexiona por su nieto, que era inevitable esta situación. Se lamenta por el incidente, cuando de repente, la luz dorada brilla e ilumina la sala una vez más. Sus ojos se abren de par en par ante la visión imprevista. La luz dorada resplandece y abrasa la sala, obligando al patriarca a salir de su trono para reconocer el poder de la luz emitida por la espada de piedra. Reconoce esta luz dorada. Es el aura característica del primer patriarca de la familia Ciegard, que exhibía un poder de fuego trascendental capaz de derretir incluso las llamas del reino demoníaco. Glenn, el patriarca, se explaya sobre el maná dorado y las llamas doradas mirando el libro en busca de esclarecimiento, afirmando de que se trata de un acontecimiento único en la historia de los Ciegard. Habla del maná de luz dorada densa, de una belleza cegadora y un brillo radiante. Es entonces cuando se da cuenta de que la luz dorada que emite la espada de piedra es el aura de la llama dorada. Sus ojos se abren de par en par. En ese momento, lo único que puede hacer es quedarse atónito, nada más y nada menos. Al cambiar bruscamente de escenario, vemos como nuestro protagonista ha seguido creciendo desde la última vez que lo vimos. Vuelve a mirar la ventana de mensajes para echar un vistazo a sus estadísticas. Extiende el dedo hacia la pantalla, preguntándose si ya es hora de que alcance el anillo de fuego de 3 estrellas, comentando que ya han pasado 7 años desde la primera ceremonia del juicio. Manifiesta que con un entrenamiento constante, ya está a las puertas de alcanzar los 3 anillos de fuego. Su tolerancia a los atributos del agua también ha aumentado hasta ser de 2 estrellas, por lo que la frialdad de su cuerpo ha desaparecido. Para él sigue siendo difícil moverse con libertad, pero es mucho mejor que antes. Raón planea empezar a entrenar pronto cuando de repente escucha la voz de Silvia que le llama. Esta se acerca a él para preguntarle por qué todavía no se ha preparado para la ocasión. Le pide que se apresure antes de que se les haga tarde. El protagonista obedientemente accede a la petición de su madre. Contempla el hecho de que la segunda ceremonia del juicio ha llegado para él una vez más. Exclama molesto que tendrá que ver a esos bastardos de la línea directa de las familias. Tras todo esto volvemos al lugar donde se efectúa la ceremonia del juicio. La voz del locutor elogia a la última familia en presentarse y da por finalizada la ceremonia del juicio. Raón se pregunta si es porque hoy es la ceremonia del juicio de las líneas de sangre indirectas, que la ceremonia ha terminado antes de lo esperado. Es entonces cuando el patriarca dice el nombre del protagonista. Este reconoce al patriarca, respondiendo a su llamada. Glenn se enfrenta a Raón por no responder a las órdenes de entrenamiento básico que ha estado recibiendo durante el último mes. El joven está confuso por lo que manifiesta el hombre. No sabe de qué le está hablando el patriarca. Justo en ese momento, Silvia entra para atender la preocupación, alegando que a Raón aún le queda mucha energía fría en el cuerpo para que pueda aguantar el entrenamiento. Ella exclama que él es diferente a los demás niños. Raón, por su parte, se extraña de que su madre lo supiera.
A pesar de los desesperados intentos de Silvia, el patriarca niega fríamente tener tales pensamientos, recalcando que esta es la tierra de los Ciegard. Aquí no hay excepciones para el nombrado en la familia Ciegard. Expresa que si uno no puede caminar, debe arrastrarse para poder entrenarse. Silvia continúa con su intento desesperado. Su voz se quiebra mientras suplica al patriarca un poco más de tiempo. Pero, una vez más, al patriarca no le gusta andarse con rodeos. Se enfrenta a ella y le pregunta si volverá a abandonar a la familia con el niño. Ella se sobresalta viéndose obligada a permanecer callada mientras que el patriarca le impone que esta es la tierra de los Ciegard y que deben vivir según sus costumbres. Le advierte que, si no quiere obedecer, es libre de marcharse ahora mismo. Sumida en una profunda desesperación y arrepentimiento, recuerda todos sus errores pasados. Mientras tanto, escucha las duras palabras de la gente, que se burlan de ella y la insultan, afirmando que volverá a huir. Pero esta vez no tendrá más núcleos de energía que destruir. Las palabras le atraviesan la piel, quedando destrozada cuando la gente la avergüenza por pertenecer a la línea de sangre directa. Al observar la expresión de su madre, Raón comprende por qué la tratan con tanta dureza. Es porque ya había abandonado a la familia una vez. Explica que Silvia tiene rastros de haber aprendido artes marciales, pero no energía de maná. Cuenta que, tras romper sus propios circuitos de maná y su núcleo de energía, se había marchado para casarse con el padre de Raón. Este falleció cuando ella aún estaba embarazada, por lo que no le quedó más remedio que volver con su familia. El protagonista comprende que un miembro del linaje directo que se había marchado por su cuenta y había vuelto arrastrándose sería tratado mal. Sin embargo, se planta delante del patriarca, dejando claras sus emociones de rabia. Ahora, él es su hijo, y no puede ver cómo su madre es tratada con tanta dureza. Parece que el enfrentamiento es inminente. Con el ánimo e ímpetu de proteger a la mujer, el protagonista sube al vestíbulo para enfrentarse al patriarca, mientras Silvia le pide desesperadamente que detenga esta locura. Le grita que ella se encargara de arreglar todo. Negando el deseo de su madre, Raón camina frente al patriarca para aclarar el asunto. Manifiesta que, como el patriarca ha ordenado, comenzará su entrenamiento el mes que viene. Al ver la valentía y determinación de nuestro protagonista, el actual maestro de la sala marcial afirma que aunque el entrenamiento que debe hacer es básico, no es algo que podría soportar en su condición. Insiste en que el protagonista debería renunciar. La muestra de valentía no termina aquí, ya que Raón es persistente. Le comenta al maestro de la sala marcial que está bien, ya que quiere estar a la altura del nombre Ciegard. Al oír esta noticia, el patriarca fulmina con la mirada a Raón por pretender una hazaña tan difícil, y se pregunta si el protagonista entiende el peso que tienen esas palabras. La intensa presión del aura de Glenn recorre el cuerpo de Raón, que siente la inmensa fuerza de la habilidad del patriarca. Se queda desconcertado, como demuestra una pequeña salpicadura de sangre que cae al suelo. Los ojos del prota se abren de par en par mientras aprieta firmemente el puño. Se preocupa señalando que solo la mirada del patriarca puede hacer tanto, elaborando que la sensación es como si su corazón estuviera siendo aplastado por la inmensa fuerza del aura. Concluye que el patriarca es mucho más fuerte que Robert, y se pregunta si este es el verdadero poder del rey de la aniquilación. Ellen y Silvia corren en su ayuda, consuelan al angustiado protagonista mientras el maestro de la sala marcial se une a ellos. Este anima al patriarca a calmarse, exclamando que Raón no es más que un niño. Pero esto no detiene la mirada y el aura mortíferas del patriarca, sino que, por el contrario, se intensifican, y tanto Silvia como el maestro marcial se retiran inmediatamente ya exaltados. Silvia no puede ver cómo su hijo es presionado de esta manera, e inmediatamente lo abraza para protegerlo mientras le grita a su padre que se detenga, alegando que Raón no se encuentra en condiciones de entrenar tan intensamente con su estado actual. Presenciando esta intensa situación, Raón profundiza en sus pensamientos mientras comenta que en su pasado fue un asesino, alguien que vivía en las sombras. Recordando aquella vida, cuenta que siempre estuvo más cerca de la muerte que de la vida, y que nunca salió de la oscuridad. Al sentir un empujón por detrás, el protagonista exclama dirigiéndose a su nuevo yo. Manifiesta que ya no hará lo mismo, es hora de dejar de esconderse en la oscuridad. Raón se encuentra con la mirada de su antiguo yo, este le empuja animándolo a seguir adelante. El joven mira a su yo anterior apretando los dientes mientras se enfurecía. Avanza a donde está el patriarca, insistiendo en que ahora vivirá como Raón Ciegard,
este devolverá a Sylvia su posición original. Gritándole al hombre, el protagonista se enfrenta a él mientras le dice que se crió en un edificio separado de la residencia, y que no sabe que tan alto en los rangos sociales está la familia Ciegard, por lo que sugiere que le gustaría aprender eso a través del entrenamiento. El sudor le resbala por la cara, pero sus intenciones son de determinación. Recuerda los momentos alegres, las instancias felices que vivió con Sylvia y Ellen. Determina que la protegerá, asegurando de recuperar las sonrisas y la alegría de todas las personas que son preciadas para él. Glenn pregunta si el joven desea juzgar el nivel de la familia Ciegard mediante el entrenamiento. Reuniendo todas las fuerzas que le quedan, Raon tartamudea, temblorosamente dice que no tiene otra opción. Respira agitadamente intentando recuperar el aliento, se planta ante el patriarca mientras éste le dice que tendrá que hacer que el instructor esté preparado como es debido, para no decepcionarle. Nada más oír estas palabras el protagonista se relaja y cae lentamente al suelo. Sylvia y Ellen salen corriendo en su ayuda. Ya en el suelo, el joven va perdiendo lentamente el conocimiento. Contempla que en su vida pasada fue el mejor asesino, pero que ahora es alguien que ha aprendido una habilidad considerada como legendaria en todo el continente, el llamado Anillo de Fuego. Llega a la conclusión de que utilizando estas dos habilidades, convertirse en un miembro destacado de esta familia no es imposible para él. Antes de dejarse vencer por el cansancio, aprieta el puño exclamando que les demostrará a todos lo fuerte que va a llegar a ser. Luego nos situamos en el campo de entrenamiento, donde las espadas chocan entre sí mientras los jóvenes entrenan, practican sparring mientras un instructor observa sus movimientos. A continuación se nos presenta al maestro intermedio de la sala marcial, Karun Ciegard, que cuestiona sobre la afirmación de que el niño era demasiado débil para moverse correctamente. Un nervioso mensajero informa al maestro de que muchas doncellas han escuchado las conversaciones entre el santo y el patriarca. Es seguro que el chico sufre una grave enfermedad. Karun profundiza en sus pensamientos recordando que el cuerpo del niño estaba definitivamente en mal estado cuando lo vio en la ceremonia de juicio, y todas las otras veces que lo ha visto, se pregunta cómo el niño pudo resistir la abominable aura de su padre. Contempla que recuerda que Sylvia era conocida por tener más talento que cualquier otra persona. Tras su reflexión, llama al mensajero para que coloque a una criada en su edificio y que lo haga lo antes posible. El hombre obedece y accede a hacerlo. Más tarde se al joven Raon corriendo por campos cubiertos de hierba mientras Sylvia le persigue preocupada, rogándole que no se esfuerce demasiado. El chico está decidido mientras corre cada vez más duro, mientras resuena aún la voz de Karun. Este solicita al mensajero que dicha criada esté informando todos los detalles que vayan ocurriendo. Coreando el nombre del respetado patriarca, los asistentes de la guardia le saludan, abriéndole paso mientras se adentra en el anexo. Un misterioso hombre de larga cabellera pelirroja con orejas puntiagudas, yace cómodamente en un sofá con el rostro oculto por un sombrero. El patriarca se acerca al hombre dirigiéndose al comorimer, pidiéndole que deje de fingir que duerme y se levante. El elfo se incorpora inmediatamente ante esta llamada, elogiando que el patriarca sea realmente asombroso. Es entonces cuando se nos presenta al genial espadachín Rimmer Díaz. Explica que el patriarca es el único con el que sus técnicas para dormir no funcionan. Glenn expresa su preocupación por el hecho de que Rimmer como instructor jefe, esté perdiendo el tiempo en tonterías mientras todos los demás instructores trabajan duro. El hombre responde a esta preocupación en tono despreocupado que ellos solo siguen sus órdenes y trabajan con sus cuerpos mientras él trabaja con su cabeza. Molesto, el patriarca exclama que Rimmer no ha madurado ni siquiera después de 50 años. Este se ríe, afirmando que la gente realmente no cambia. Además, él es un elfo de todos modos. Observando la mirada preocupada del patriarca, le pregunta si también está aquí para hablar de su nieto, añadiendo que Sylvia también ha venido. Esto sorprende a Glenn, manifestando que ella le pidió que se asegurara de que Raon no resultara herido. El elfo se levanta para enfrentarse al patriarca, explicando que si está aquí para preguntarle lo mismo, está perdiendo el tiempo. Comenta que el propio Glenn había expresado que no interferiría en la quinta sala de entrenamiento. Tras esta charla, Rimmer insiste con tono serio que tampoco hará excepciones con su nieto, a lo que el patriarca accede. El elfo se sorprende al escuchar estas palabras, ya que esperaba otra respuesta. Glenn se mantiene firme pidiendo que no disminuya la intensidad del entrenamiento, afirma que no quiere debiluchos.
Impactado, Dimmer se tapa la boca para expresar la conmoción a la que le ha sometido el patriarca justo cuando se da cuenta. Estalla de asombro y revolotea afirmando que el hombre debe de querer mucho a su nieto. Ahora él está proyectando en ese amor que no podría darle a Sylvia. Esto enfada a Glenn, manifestando que si él no fuera su antiguo amigo, su cabeza estaría rodando por el suelo. Después, Glenn le pide al elfo que no ande con cosas extrañas y que suspenda a todos los indignos para que solo los que lo merezcan puedan recibir su entrenamiento. Rimmer se muestra de acuerdo con esta petición, expresando que hará lo que él desee. Al final de la conversación, el patriarca se retira y el elfo le despide con entusiasmo. Después de que el patriarca se haya marchado, Rimmer se queda pensativo preguntándose cómo será Raón, mientras que estando de pie frente a su mesa, piensa en lo que sucederá en un futuro. La ventana de mensajes aparece de nuevo para mostrar las habilidades y estadísticas actualizadas de nuestro protagonista, destacando que ya ha conseguido el tercer anillo de fuego. Aquí lo vemos mientras interactúa con la ventana de mensajes, sonriendo al contemplar su logro, expresando que los anillos de 3 estrellas realmente se sienten diferentes. Declara que su sensibilidad ha aumentado, ahora su mente se siente mucho más clara que antes. Recordando la escena anterior en donde estaba corriendo, vemos a Sylvia ayudándole a levantarse mientras le regaña por haberse esforzado demasiado el primer día. Al evocar este recuerdo, Raón explica que gracias a que Sylvia le paró en el momento adecuado, su cuerpo es ahora más flexible. Contempla la ventana de mensajes para darse cuenta de que esta ventana mágica de estado también está acelerando el crecimiento. Comenta que el entrenamiento de los Ciegard es infame por su dificultad. Exclamando que no basta con ser un anillo de fuego de 3 estrellas, añade que necesita tener una buena base para poder desarrollarse en niveles más altos y sobrevivir. Se imagina a sí mismo como comandante de la familia Ciegard, afirmando que va a sobresalir más que cualquier otra persona para que todos los que se han burlado de él se callen. También reflexiona sobre el espadachín celestial, Derus Robert, determinando que no descansará fácilmente hasta verlo aniquilado. Sin embargo, justo en ese momento, nuestro protagonista vuelve a la realidad cuando una voz le llama. Se da la vuelta encontrando a Sylvia, su madre, que lo llama preguntándole por qué sigue despierto. Esta se sienta en la cama mientras que Raón consulta qué hace levantada tan tarde. Ella responde que como mañana va a la sala de entrenamiento, quiere hablar con él antes de que se vaya. Mira a su hijo preguntándose si de verdad tiene que irse. Se sincera revelando que no quiere que se vaya. Cuenta que Raón no se expresa cuando le duele algo mientras añade que le preocupa que pueda lesionarse o hacerse daño. Comenta que en realidad no es como si no quisiera que se vaya, pero no puede evitar sentirse preocupada. Por lo que expresa que tal vez el chico podría posponer la inscripción solo un año. Pero Sylvia se queda desconcertada cuando Raón se niega a la petición de su madre. Recuerda todos los malos y humillantes momentos, elaborando que no puede soportar como todos los de la línea de sangre directa o indirecta, incluyendo a los trabajadores de su anexo la ven con ojos de asco. Manifiesta que no lo soporta en absoluto. Su madre se queda muda ante tales palabras, pero Raón sigue consolando a su madre mientras dice que cree que la tratarán mejor si le va bien en el entrenamiento. Después de escuchar esto ella sonríe, un poco inquieta juega con los dedos antes de afirmar lo nerviosa que está. Asegura de que Raón ya había pensado de que era extraño que ambos vivieran separados y del por qué la gente hablaba mal de ellos. Hace memoria para explicar que se enamoró de su padre casualmente cuando estaba en una misión, pero que le resultaba difícil estar con él porque era solo un caballero normal. Cuenta que cerró sus núcleos de energía para poder abandonar a la familia. También le cuenta que en realidad tenía una hermana llamada Cia, recordando que vivían pacíficamente cuando el ejecutivo de Edén los emboscó. En medio de la batalla, ella expresa que el padre de Raón no era tan poderoso, y desafortunadamente, ella estaba embarazada de él en ese momento. Expresa tristemente que no había nada que pudieran hacer contra ellos. Sin embargo, añade que su padre había contratado guardias sin que ella lo supiera, lamentablemente llegaron demasiado tarde al lugar de los hechos porque era muy lejos. Para ese entonces, su padre y su hermana ya estaban muertos. Concluye la historia explicando que por eso volvió con la familia, sin saber qué hacer y por qué la familia los trata como pecadores. Añade que en realidad no podía decir nada en contra. Raón reflexiona sobre toda esta situación considerando que su madre es egoísta.
Explica que ella abandonó sus responsabilidades en nombre del amor y volvió arrastrándose para ser salvada. Expresa que ahora entiende por qué la familia la trata con tanta frialdad. Sin embargo, las emociones se apoderan de nuestro protagonista, afirmando que ella es quien le dio una nueva vida y le mostró afecto por primera vez. Aclara que aunque los demás la llamen egoísta, para él es la única madre que ha tenido en ambas vidas. Raón le pregunta entonces a Silvia si se arrepiente, si quiere volver a la época anterior al abandono de la familia, pero ella lo niega, comentando que antes se sentía invisible en la familia, pero que se sintió como una persona de verdad cuando finalmente se fue. Expresando que para ella es suficiente, ser feliz entonces y ser feliz ahora. Continuando con la sincera conversación, se disculpa con Raón por haber sido una madre tan terrible, pero es interrumpida por Raón que afirma que está bien. Se dirige a su madre diciéndole que estará bien, por lo que le pide que no se preocupe. Mirándose los ojos por un momento, el protagonista sonríe a su madre mientras se recuerda a sí mismo que aunque todos los demás la llamen egoísta, es su única madre, y siempre podrá vengarse después de ayudarla a recuperar su posición en la familia. Los murmullos se convierten en lágrimas lentas, y las lágrimas lentas se convierten en sollozos cuando Silvia llora delante de Raón, sorprendiéndole. Él le pide que deje de llorar, y esta interacción madre-hijo termina aquí. El protagonista despacha a su madre de la habitación mientras suspira expresando que tranquilizarla fue realmente difícil. Luego se sienta en su cama una vez más mientras planea comprobar la maleabilidad del anillo de fuego antes de poder dormir, mencionando que no tiene mucho tiempo antes de que comience el entrenamiento. Se sienta en una postura única, realizando la técnica mientras las llamas azules se elevan manifestándose en la habitación con desdén. Se da cuenta de que los anillos giran más rápido ahora que están en el nivel 3, pero se pregunta cómo será cuando lleguen a los niveles intermedios. De repente, las llamas arden violentamente estallando en el aire frente a Raón, mientras que sus ojos se abren de par en par ya conmocionados. Las llamas hablan con una voz extraña mientras afirman haber llegado por fin, se elevan mientras que nuestro protagonista mira con expectación. Una bola gigante se acumula delante de él mientras sonríe viciosamente, y elabora que por fin ha llegado el momento en que su rabia le ha alcanzado. La llama azul presenta sus respetos al segundo señor del reino demoníaco, manifestando que ayudará a que los sueños de venganza de Raón se hagan realidad. Raón queda sorprendido a la vez que desconcertado por tal afirmación. Luego aparece una ventana de mensaje en la que se le informa de que ha desbloqueado 2 nuevos rasgos. El rasgo de ira se crea, mientras que el segundo está despertando.